Como lo vimos la semana pasada, empezamos a hablar del tema de entrevistas de trabajo, pero esta vez le toca a los entrevistadores entender o saber cuáles son los principales tips para poder elegir al perfil correcto que llene la vacante que estamos solicitando. Entonces, bienvenidos. Todos tenemos objetivos, metas o sueños en los diferentes ámbitos de nuestras vidas. El lograrlos depende enteramente de cada uno de nosotros. Pero esto es difícil y en muchas ocasiones no lo logramos o a veces ni siquiera lo intentamos. La misión de este podcast es ayudarlos en ese proceso y darles herramientas que puedan aprovechar para que pasen directamente a la ejecución. Lo que buscamos es acompañarlos, instruirlos o incluso entrenarlos y que al final esas metas y sueños se puedan cumplir en un tiempo finito. Soy Eli Ramírez, un apasionado de los temas de liderazgo aplicados a la mejora continua y espero me permitan acompañarlos en este genial proceso. Sean entonces bienvenidos al podcast Coaching, Liderazgo y Mejora Continua, orgulloso miembro del colectivo SNETA MX y por lo tanto al capítulo de hoy. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de hoy. La verdad es que estoy bastante emocionado porque la respuesta que recibí del video anterior o del podcast de la semana pasada fue bastante buena, fue bastante grande. Entonces, entre el cambio que hice para hacer las grabaciones directamente en Facebook Live y también el tema de compartir, creo que eso nunca lo había hecho. Nunca compartí realmente el video directamente en LinkedIn. Siempre compartí el link, pero del podcast como tal. Y creo que esta vez el tema de haberlo compartido en video y de haber compartido esa parte me ayudó muchísimo. Y recibí bastante buena retroalimentación al respecto. Muy buenos comentarios, pero también, ¿qué es lo que más me interesa a mí? Muy buenas dudas. Entonces, hubo varios comentarios que afortunadamente pudimos revisar. Les pude contestar directamente porque eran muy sencillos, entonces no había ningún problema. Y también muchos de ellos, esos comentarios, ahondé un poquito más en Instagram, que es donde hacemos digamos que la versión extendida de este podcast, pero más enfocado en la parte de la experiencia que yo he tenido en cuanto al tema en particular. Ahora, acuérdense que el podcast, esta versión, es más enfocada en la parte técnica, en la teoría de lo que ha servido de acuerdo a la experiencia que yo tengo, pero en los videos de Instagram, de Manejando Liderazgo, en SNETA.mx, ahí nos enfocamos mucho más en la parte de mi experiencia, en lo que yo he vivido y en cómo he podido sobrepasar o he podido llevar a cabo el punto técnico que vimos en la semana pasada en el podcast. De hecho, el día de ayer quise hacer el viernes, hoy es domingo, el viernes quise hacer una revisión adicional en el podcast, en Instagram, pero no pude, la señal me falló, hubo un problema, pero bueno, no pasa nada. Aquí estamos. Entonces, el día de hoy, como ya lo escuchamos en el intro, vamos a hablar específicamente de los tips de qué hacer cuando tú eres el entrevistador. Ya hablamos de qué hacer cuando vas a una entrevista, pero también es muy importante el poder elegir el perfil correcto y el talento correcto para lo que estás buscando. Esto normalmente no, curiosamente, todas las personas que tenemos un equipo a nuestro cargo, en algún punto pasamos por el tema de entrevistar a alguien. Y la verdad es que hubo muchísimas preguntas, que fue lo que para mí me dio mucho gusto. Oye, está bien, ya hablaste de cómo ir para que te entrevisten, pero ¿cuál sería el tema o cuáles serían los tips o cuáles serían los pasos para poder yo elegir al perfil correcto? Y estoy muy de acuerdo. Lo que mencionaba ahorita es que la verdad es que la mayoría de las veces a ninguno de nosotros nos enseñan cómo entrevistar. Y creo que es un gran error, porque el tema de la entrevista hace que tú puedas entender o elegir, mejor dicho, el perfil correcto para la vacante que estás colocando. Siempre que buscas a alguien nuevo, normalmente lo entrevistas. La adjudicación directa no debería de existir en los puestos de trabajo, y aunque sea una persona que ya está a nivel interno, que casi todo el mundo sabe que él es la persona que debería tener el puesto o que es el siguiente en la fila para tener el puesto, siempre una entrevista hace que sea mucho más formal y que la oportunidad se abra a mucha más gente. Entonces, debería haber un entrenamiento específico en la parte de entrevistas. No todo el mundo lo tiene y no todo el mundo lo hace, porque está la percepción de que entrevistar es muy sencillo, que entrevistar es solamente hablar con una persona y que me llene la expectativa y que simplemente ya con eso la contrato. Creo que es uno de los temas más
infravalorados el tema de hacer una buena entrevista. Entonces, yo no soy ningún experto de recursos humanos. La verdad es que este tema está mucho en digamos que en la frontera de lo que yo realmente me dedico, pero con esto puedo compartir un poco la parte de lo que a mí me ha funcionado en los temas de entrevistas y lo que en mi opinión es importante que debemos manejar como mínimo dentro de las entrevistas. Entonces, entrando bien en materia, lo más importante de la entrevista o el objetivo de la entrevista no es contratar a una persona. El objetivo de la entrevista es poder entender su perfil profesional. Estoy hablando ya cuando tú entras cuando ya estás entrevistando. Normalmente el flujo de la entrevista es tienes a alguien, y eso hablo de una empresa normalmente, o de los negocios que ya tienen un poco más de tiempo, tienen esa posibilidad de extender su frontera. Normalmente divides en 3 entrevistas al menos. La primera entrevista es para entender el perfil, básicamente comparar lo que tú definiste como perfil, y hoy entramos en ese punto, contra lo que la persona puede demostrar, el básico. La segunda entrevista normalmente ya es con la persona que pudiera ser, es contigo, con el que tú eres el que va a ser el jefe o el líder de la persona que va a entrar. Entonces con entrevistas contigo. Y normalmente la tercera entrevista puede ser ya con recursos humanos otra vez, pero ya en un contexto diferente, o con tu jefe, con la persona que es el jefe del jefe, ¿no? O sea, en este caso mi jefe, que entrevista a la persona con la que va a trabajar directamente conmigo. Normalmente ese es el flujo. Y si hablamos, por ejemplo, de un negocio, normalmente la parte de RH o la parte del outsourcing, un negocio pequeño me refiero, no está incluida, pero sí va directamente con la persona que vas a trabajar. Y en un segundo punto, la entrevista es contigo, y puede ser que con algún socio, o incluso, y eso es una muy buena práctica que he visto en algunos pequeños negocios, es que vas con los dueños de otros negocios a que te entrevisten, y que esa persona te puede dar un perfil muy bueno o una retroalimentación muy buena, porque esa persona no está buscando a nadie. Entonces es muy objetivo. Entonces vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a hablar un poquito de eso en los siguientes minutos, pero empecemos a entender. La entrevista se enfoca en entender el perfil profesional de la persona que estás entrevistando. Para esto, tú lo que defines primero es cuál es el perfil que buscas. Hay muchas veces que lo que nos pasa es que nosotros definimos un perfil, porque eso es lo primero que nos piden normalmente a recursos humanos, o lo primero que subimos directamente a cualquier plataforma de búsqueda de empleo, que hay muchísimas. Entonces, normalmente te piden qué es lo que buscas. Entonces tú llenas un perfil básico. Ese perfil muchas veces no le ponemos la atención adecuada. Y cuando sea que RH nos lo pide, que el outsourcing nos lo pide, o que nosotros llenamos directamente, por ejemplo, donde publicamos la vacante, ese perfil es tan básico o tan malo que no es capaz de hacer por sí mismo un pequeño prefiltro de las personas que aplican a ello. Puede ser que nadie aplique porque nadie lo entendió, o que todo el mundo aplique porque entendieron algo diferente. La definición inicial del perfil es específicamente qué es lo que buscas para llenar el puesto. Y es muy importante. El perfil debe contener básicamente 4 elementos desde mi punto de vista. El primero es hablar del tema de valores. ¿Qué es lo que tú esperas que la persona tenga o que la persona demuestre al momento de aplicar? El tema de valores es muy difícil de medir, totalmente. Es muy complicado porque normalmente ponemos cosas como que sea honesto, que sea responsable, que son las primeras 2 que siempre todo el mundo pone, o que todo el mundo decimos de nosotros mismos. Que tenga, no sé, muchas veces ponen que tenga capacidad para tomar decisiones bajo estrés. Pero, o sea, sí son válidas, pero son difíciles de medir, especialmente en una entrevista. Entonces, pero es muy importante que se coloquen. ¿Por qué? Porque el tema de los valores es cómo se alinea o cómo debería alinearse el perfil de la persona contra lo que tú estás midiendo. Si tu interés más grande es la honestidad, entonces colócalo. ¿Por qué? Porque le das la oportunidad al entrevistado. O sea, nadie va a decir que no es honesto. Eso creo que es muy claro. Pero sí le va a dar la oportunidad a la persona que está siendo entrevistada y a ti como entrevistador de poder ligar lo que están diciendo contra el valor en sí, y que sepan que eso es lo que vas a evaluar. Que sepan que eso es algo muy importante para ti. Si lo más importante es la responsabilidad como tal, entonces le das oportunidad de que pueda ligar la experiencia que tiene con lo que te comenta, y tú puedas también evaluarlo y que él sepa que lo estás evaluando. Y esa es una parte súper importante, porque si no lo colocamos, entonces estamos desviando la parte del perfil, y la persona puede malinterpretar lo que está, como a la importancia que está dándole a la entrevista, o en lo que se esté enfocando, o en los ejemplos que da,
Y entonces puede ser el mejor perfil, el mejor candidato, pero eso no te va a ayudar a poder, o tú lo vas a evaluar de manera diferente y puede ser que sea el mejor candidato y tú no lo elijas, simplemente porque no definiste bien el perfil y en la entrevista en sí ya no pudiste hacer ese cambio o esas preguntas adecuadas, por tiempo, por lo que sea. Entonces, la definición del perfil es muy importante y el primero de los elementos es el tema de los valores. ¿Qué valores son los que tú vas a evaluar o que son más importantes para el puesto o para tu compañía en general? El segundo tema es el tema de la experiencia. No la experiencia necesariamente en cuanto al tema técnico, sino la experiencia que tiene para que te deje entender cuál es su nivel de toma de decisiones y cuál es su nivel de aprendizaje. No importa si estás eligiendo una persona que va a ser, jerárquicamente hablando, una persona que no va a tomar decisiones o que va a depender de sí misma o que va a hacer una actividad que es muy repetitiva, o si estás entrevistando al próximo director regional, CEOs o lo que sea de tu empresa o tu próximo socio. Lo que tenemos que entender ahí con la parte de la experiencia es con lo que esa persona ha vivido, cuáles son los tipos o las tomas de decisiones que ha tenido y sus aprendizajes. ¿Cómo pones esto en un perfil? En el perfil lo que tiene, normalmente todo el mundo se va por 2 años de experiencia. Ok, puede ser. No estoy diciendo que está mal necesariamente poner un tiempo, pero yo no soy partidario de que se coloque el tiempo de la experiencia como el tema que estás buscando, porque puede ser que haya una persona que tenga 2 años de experiencia y que sea muy bueno y que tenga todo lo suficiente que tú buscas, o puede ser que haya una persona que tenga 16 años de experiencia y no cubra ni la mitad de lo que estás buscando. Eso es un tema común. Entonces, los años de experiencia no te dan un reflejo real de lo que la gente es capaz de hacer. Por lo tanto, ¿cómo colocas eso en el perfil? ¿Cómo colocas esa parte de toma de decisiones y aprendizaje? Colócale los puntos de experiencia que tú crees que son los más importantes. ¿Cuáles son los ejemplos en toma de decisiones o en tema de cómo ha ido aprendiendo el rol con sus experiencias? Y eso colócalo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando colocan la parte de trabajo en equipo como un tema de requisito, es más enfocado a un tema de experiencia. Quiero que tú me expliques, tú entrevistado me expliques cuáles son los elementos que te hacen demostrar que tú trabajas en equipo. Ese es un ejemplo de la parte que hablamos en la parte de experiencias. ¿Cuáles son las experiencias que tú consideras como entrevistador o como dueño de la vacante que el entrevistado debe tener y que debe demostrar para poder entonces, pues básicamente, pues sí, para poder aplicar de manera correcta al puesto que estás buscando? Entonces, el tema de trabajo en equipo, pero tal vez siendo un poquito más específico, la experiencia que busco es una persona que esté acostumbrada a trabajar en horas extras o que trabajar fuera del horario laboral o complementar el trabajo en la oficina con el trabajo en casa. Es válido, no es lo más atractivo, obviamente, pero si tu puesto requiere ese tipo de experiencia o que se demuestre o cómo se ha manejado o cuál es lo que sabe o lo que ha podido aprender para que llevar eso a cabo, colócalo. Entonces, el tema de la experiencia otra vez, por ejemplo, aquí es una persona que sepa lidiar con problemas en aduana, en la aduana de Estados Unidos, aduanas o problemas de tipos migratorio. Y mientras más detallado se hace en eso, o más específico, mejor dicho, no detallado se hace en eso, vas a poder filtrar de una manera más sencilla las personas que aplican al puesto, porque tú quieres un tipo de experiencia, no un nivel de conocimiento necesariamente. Sí lo quieres y sí se vale que lo coloques, pero la experiencia es importante para saber cómo lo demuestra. Eso también es muy importante que lo coloquen en el perfil. La tercera parte es el conocimiento técnico. No me refiero al conocimiento técnico. Todo mundo, en todo lo que hacemos, tenemos un conocimiento técnico. No quiere decir necesariamente enfocado en la parte de máquinas, pero sí en la parte del conocimiento teórico, que tal vez sería la mejor palabra. Conocimiento teórico. Si tú estás buscando un puesto para un perfil de una persona que, no sé, que repare maquinaria pesada, tienes que colocar cuáles son las mínimo indispensables. Tal vez la marca de la maquinaria pesada, no sé ni de marcas de maquinaria, pero vamos a suponer que es se me fue el nombre de esta no sé, cualquier marca, la marca A. Estoy buscando una persona que conozca de este tipo de marca A.
esta es la que quiero que domine o es la que me gustaría que pudiera dominar. Ahí tú puedes poner también si es deseable que lo conozca o si es imperativo que lo conozca. Es muy válido que tú cierres el tema del conocimiento teórico o de lo que tú buscas. Si buscas un maestro de quinto semestre de preparatoria, pues entonces deberías saber por lo menos cálculo diferencial, tener conocimientos base claros de cálculo diferencial o de física o de lo que tú estés buscando en ese momento. Si buscas una persona, por ejemplo, que tenga un nivel de inglés específico, se vale que en el conocimiento teórico pongas un puntaje de inglés de acuerdo a un examen ya establecido, como el TOEFL o como el IELTS. Quiero 180 puntos de TOEFL, el Internet-Based Test, que como mínimo. Es válido. Tú estás colocando cuál es el conocimiento técnico específico y eso se aplica a cualquier tema, ya sea de negociaciones, algún tipo de certificación. Ahí es donde tú colocas cuáles son tanto la parte deseable como la parte indispensable del conocimiento que tú estás buscando. Y la última es cuál es la proyección profesional. Eso complementa el perfil. ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres una persona que se quede en ese puesto mucho tiempo? Colócalo. ¿Quieres una persona que pueda brincar de puesto y cubra un perfil para después poder que se pueda proyectar hacia otros puestos, otras organizaciones, otras divisiones de tu negocio, otros locales? Colócalo también. Es muy importante porque a pesar de que creemos que un puesto debe proyectarte y debe darte esa capacidad de poder crecer y seguir avanzando en tu carrera profesional, sí, pero no toda la gente lo quiere. Y hay mucha gente, muchos buenos perfiles que no aplican una vacante porque tú estás colocando que si somos una empresa internacional o somos un negocio que permite el crecimiento de la gente, qué bueno, pero si tu perfil no lo requiere, no lo coloques. Porque insisto, hay mucha gente que ya no quiere seguir creciendo. Hay mucha gente que nunca lo quiso. Hay mucha gente y hay muy buena gente que dice, yo nunca quiero ser gerente. Y es muy válido, la verdad es que creo que se vale bastante. Yo estoy muy bien siendo coordinador o siendo un nivel de contribuidor individual. Estoy perfecto. Entonces yo no quiero. Y está aplicando un puesto y automáticamente dice, es que yo no quiero eso. Y dice, no, que tenga proyección. Y dice, otra vez. No voy a aplicar. Y hay veces que esa gente es muy valiosa y que la definición de cómo tú quieres a tu equipo, se vale que tengas una persona o dos o tres o todas que nunca se muevan de ese puesto. Entonces, alineas expectativas, está súper bien. Entonces, mantén esa parte de proyección profesional muy clara. Si también es un puesto que nunca va a crecer, dilo. Si es un puesto que va a crecer, también dilo. Creo que es muy importante. Ahora, aquí una pequeña discusión en cuanto a colocar la parte del perfil. Yo, la verdad, es que soy muy escéptico por no decir que soy en contra, de las vacantes o de las vacantes que no colocan para cuál empresa están aplicando o para cuál negocio o para qué estoy aplicando yo. Y la segunda es el tema del sueldo. Creo que esas dos son parte del tema de honestidad y son parte del punto de la apertura. Entiendo la razón por la cual no muchas empresas lo hacen. Porque, y es un tema que ya entra más a profundidad, cuando estás buscando o cuando las empresas buscan cubrir un rol de una vacante que aún no se desocupa, es decir, una persona que va a salir de la empresa y tú estás buscándola ya porque la vas a reemplazar. Es un tema muy profundo y muy escabroso. No voy a entrar en ese tema ahorita porque nos meteremos en muchos temas de que estamos de acuerdo o no y de qué pasa, qué no pasa, etcétera. Entonces la verdad es que no voy a entrar en ese tema ahorita, pero entiendo por qué muchas veces las empresas no abren la vacante con su nombre. Está bien, puede ser. O también temas de contrabando intelectual. O sea, entiendo el tema. No soy muy fan de ello. La verdad es que no me gusta cuando eso pasa, pero está bien. Creo que a veces es necesario. El que sí es totalmente en contra es el tema del sueldo. El que ustedes publiquen una vacante sin salario se me hace sinceramente una falta de honestidad completa. Hay la creencia, y eso lo he escuchado de muchas personas de recursos humanos a lo largo de mi carrera, que dicen que el colocar una vacante con sueldo hace que tú tengas perfiles inadecuados que apliquen, porque gente que solamente quiere tener un tipo de sueldo aplica sí porque sí y te hace perder el tiempo. No digo que no haya personas que lo hagan, pero sinceramente hay muchas más personas que están buscando un puesto y que ven el sueldo y que el simple hecho de ver el sueldo confirma que están aplicando algo correcto o confirma que no lo están haciendo o que mejor no lo van a aplicar. Hay muchas personas que se autofiltran y dicen, no,
al parecer yo sé lo que dice la vacante, pero sinceramente yo gano hoy 5,000 pesos y la vacante ofrece 80. Algo no estoy entendiendo bien, algo está muy diferente, o me están explotando horriblemente en la empresa que estoy trabajando. Puede ser, pero normalmente el puesto te filtra, o sea, el sueldo te filtra. O sea, si yo estoy en un rango y de repente el rango del cual dice la vacante que según yo cubro está hasta acá, algo está mal. O al revés, si yo estoy haciendo estoy cubriendo con un rol y estoy aquí en términos salarial y lo que ofrecen es acá, pues puede ser que simplemente la empresa y la responsabilidad sea más pequeña o que sea un perfil diferente, a pesar de que pudiera parecer que es lo mismo que yo hago el día de hoy. Entonces, el colocar el sueldo o el salario creo que es muy importante, porque sí hace ese autofiltrado para que las personas apliquen o no. Obviamente es un tema aspiracional que todos ganemos más. En este tipo de sociedad todos queremos ganar más porque vive el capitalismo y por el estilo de vida y por la tranquilidad familiar y por todo. Nadie trabaja de gratis, o casi nadie. Pero el punto aquí es que si colocamos la parte salarial, estamos siendo coherentes con la parte de la honestidad, y estamos abriendo esa parte para que pues la gente que necesita aplique. Porque también hay mucha gente que cuando no dice el sueldo no aplican. Es más, no aplicamos. Yo soy de las personas que cuando he tenido que buscar trabajo, muchas veces, si no viene el sueldo no aplico. De verdad no aplico. ¿Por qué? Porque siento que me están haciendo perder el tiempo. Porque hay muchas veces que el sueldo lo empiezan a manejar hasta el final, hasta poco antes de la entrevista final. Ya pasaste, y me pasó una vez, ya pasaste por un tema de panel, entrevista inicial, 2 entrevistas iniciales, el panel de entrevistas, tuviste ya que viajar para poder ir a aplicar a la empresa o a la vacante. Fuiste una tercera, cuarta entrevista, te hablaron otra vez y estabas a mitad de otro proceso, lo que sea. Y al final te hacen el sueldo y te ofrecen algo, o el rango de sueldo que ofrecen es mucho más bajo de lo que tú esperarías o de lo que tú necesitas. Ya fue una pérdida de tiempo horrible para todos. Y de verdad es muy triste ver que perdemos candidatos porque nunca ajustamos o logramos entender esa alineación del perfil salarial. Entonces, si ustedes tienen miedo de que la gente no aplique porque pagan muy poco, entonces sean honestos y alineen la expectativa que quieren. Si quieren que la persona crezca o hacer que la persona se vaya desarrollando conforme va avanzando su carrera dentro de su empresa y poco a poco vaya escalando en puesto o mejor dicho, construyendo el puesto para que llegue a lo que ustedes quieren, es válido. Y ahí la parte salarial no crece tanto porque ya hizo ese camino. Entonces está bien, es válido, pero sean honestos. Pongan el herramienta de salario que están ofreciendo, porque si no, están haciendo perder el tiempo a la persona, pero también a ustedes. Y créanme, se ven mal, porque al final se vuelven una empresa. Y así como hablaba la semana pasada de la creencia del veto o de la lista negra de las empresas, la verdad es que es mucho más sencillo y ahí sí pasa que los usuarios o los empleados generan listas negras de empresas. Hay muchísimas páginas en internet en las cuales vienen a qué empresas no aplicar. Búsquenlo, de verdad, hay muchas y hay empresas que no imaginarían y que muchas veces eso es solamente un malentendido. De verdad, he leído varios comentarios y muchas veces conozco esas empresas y no, así no es. Pero por un malentendido, por un mal proceso de entrevista, perdemos a gente crítica o gente que es muy o que la terminó muy enojada y que termina haciendo este tipo de comentarios que no vienen al caso. De verdad, se queman de manera gratuita y queman a ustedes y a su empresa o a su negocio. Entonces no lo hagan, sean muy honestos. Y en mi punto de vista, coloquen la parte salarial clara, el rango en el cual ustedes están dispuestos a pagar si cubren ese perfil. Y también sean abiertos con el candidato. Si aplica y él de entrada busca algo más, díganle, ¿sabes qué? Yo ofrezco esto. Puede ser que incluso me extienda esto, pero no voy a ofrecer más porque es lo que mi perfil, lo que la empresa, lo que mi capacidad económica pide. Yo puedo estar, y yo por ejemplo, puedo en la parte, yo tengo, y ustedes lo saben, tengo un negocio de CrossFit en Puebla. Entonces, si yo quiero buscar un coach y mi coach me pide 500 pesos como ejemplo, de pago por clase, mi capacidad no está ahí el día de hoy. Puede ser que en un futuro lo tenga, pero si yo lo empiezo a entrevistar y luego lo trato de convencer que le pago 50, pues le estoy haciendo perder su tiempo. No vale la pena. O al revés, yo estoy buscando un coach de 500 pesos y todos los de 10 pesos aplican. Está bien, pero ¿qué hace la diferencia de ser un coach de 10 pesos o no de 500? Hay un tema de valores, de experiencia, toma de decisiones, de aprendizaje y conocimiento técnico que hacen la diferencia. Y ahí está el punto por lo cual vale la pena colocar el salario.
Pero bueno, ya entré mucho en ese tema. Entremos a la parte de las entrevistas. Ya que tienen ese perfil profesional y ya que empiezan a entender la parte, o ya definido, ya lo publicaron, ya hay gente que está aplicando, ya en el momento de la entrevista, ¿qué es lo que ustedes pueden o tienen que hacer para poder entender todo esto que estamos hablando? Primero, el tema de los valores. Algo que yo hago mucho, otra vez, no quiere decir que esté bien o mal, estoy compartiendo mi experiencia. Yo no soy profesional de recursos humanos, pero sí he entrevistado muchas personas. Algo que hago mucho para empezar es generar confianza, una apertura. Al final somos personas. Hay mucha gente que llega y trata de ser como esa persona payasa, ¿cómo decirlo? No sé, como establecer automáticamente una barrera entre ustedes y el entrevistado que como que quiere generar esa parte de respeto. Hay mucha gente que pone su computadora enfrente y literalmente está trabajando mientras entrevista. Muy mal. Hay mucha gente que tiene el teléfono y que está, sí, dime, y hablando por teléfono. Y muchas veces lo hacen o por inseguridad, porque no saben, o porque simplemente no les interesa, lo cual eso es lo que demuestran. O a veces incluso, y una persona me lo dijo, no, es que es táctica. Ok, ¿táctica de qué? O sea, sí, tal vez tú quieres encontrar en la persona cómo reacciona, que es parte de lo que ahorita vamos a hablar, pero creo que la parte de respeto es muy importante. Entonces, lo que yo hago es tratar de romper el hielo. Y, por ejemplo, cuando trabajaban en la Ciudad de México, hay tráfico en todos lados, a todos la gente, los chilangos, que en la Ciudad de México hablamos del tráfico, es un tema de conversación muy cotidiano. Entonces, lo primero que decía, oye, ¿qué tal estuvo el tráfico de tu casa para acá? Oye, ¿de qué zona vienes? Está lejos. Está cerca. Oye, ¿y vienes ¿y cómo te viniste? ¿Vienes en carro o agarraste el metro? Tratas de generar una apertura. Empiezas a conocerlo y a romper la barrera, no para intimidante. Esta es la palabra que estaba buscando. No quieres ser intimidatorio, no quieres ser contemplado de esa manera. Hay veces que tú juegas roles y está bien. Después hablaremos en algún momento en el futuro de temas de paneles de entrevista, que ya casi no se hacen, por cierto. Pero tú generas también un perfil y está bien, o todo un rol. Va. Pero normalmente en una entrevista 1 a 1, tú lo que buscas es básicamente conocer a la persona, que sea lo más honesta posible contigo. Y entonces una forma de hacerlo es romper el hielo. Haz una pregunta cualquiera. Si, por ejemplo, hoy cuando estaba viviendo en la ciudad de Puebla, algo que hacía mucho es, ¿de dónde vienes? Yo no soy de Puebla. Hay muchos lugares que yo no conozco, muchísimos diría yo. Entonces lo primero que yo preguntaba es, ¿de dónde vienes? ¿Ese por dónde está? Es que yo no soy de Puebla. Eso por dónde queda. Mira, yo conozco tal y tal lugar. Tú, de donde tú vienes, por dónde está. Y eso les da un poco de tranquilidad de que están enfrente de otra persona, de que no están enfrente de una corporación, que no están enfrente de alguien que no conocen, que es cierto, sino que están enfrente de alguien que, como ellos, es una persona que pues está interesado en conocerte o en conocerlo y también en generar o en evaluar esa parte del perfil de una manera pues abierta. Y creo que eso es muy válido. Entonces, eso es algo que yo hago mucho, el establecer esa parte como del perfil o esa parte, bueno, más bien romper ese hielo primero. Y luego, lo que les pido es que me hablen de ellos, lo que ellos quieran. No les digo, explícame tu currículum. No les digo, y aquí trabajaste. O sea, no empiezo con las preguntas. Es, ok, háblame de ti. Y normalmente la pregunta que dicen, bueno, ¿qué de mí? Le digo, lo que tú me quieras decir de ti, háblame de ti. Personal, profesional, lo que tú gustes. Y eso automáticamente a ellos les da un poco de apertura de lo que para ellos es lo más importante. Por favor, aquí hago un paréntesis. Lean los currículums antes. Lean antes las aplicaciones. Creo que es una falta total de respeto que lleguen y en lo que la persona está hablando demostremos multitasking, que no es cierto. Nadie es multitasking. Y que querramos leer el currículum en ese momento. ¿Por qué? Porque no lo estamos leyendo y no le estamos poniendo atención a la persona. No podemos hacer las cosas a la vez. Por más que la gente diga que sí, no es cierto. Está científicamente demostrado. Entonces, estás queriendo leer y estás queriendo escucharlo, no lo estás haciendo. Entonces estás medio leyendo lo que viene enfrente y medio entendiendo lo que puso la persona, pero no lo estás logrando. Entonces estás perdiéndote de detalles importantes de lo que es la persona. Al final la persona, así tenga el currículum se ha repartido a 1000 empresas, es algo que le tomó tiempo y por respeto lee el currículum antes. Hay muchas veces, y ya eso me gusta mucho de los aplicantes actuales, están agregando más información al currículum de lo que viene en el currículum o en el PDF o en la página. Están agregando su página personal.
una página web donde ellos entran más en detalle de algunas cosas, agregan su LinkedIn donde puedes entender o puedes ver qué más hacen, escriben artículos, qué tipo de comentarios hacen, no por la parte de morbo, sino por la parte profesional que te interesa entender del perfil que estás buscando, porque eso te ayuda a entender los valores, te ayuda a entender en qué está. Entonces, la primera vez que me llegó un chavo y que me dijo, y que en el currículum venía su página, que venía su nombre.com, no voy a decir su nombre, me metí, dije wow, y venía él, su descripción, o sea, tenía mucho más detalle lo que yo quisiera leer del perfil, del resumen del currículum que me dio. No era un currículum de 20 páginas, era un currículum de página y media, pero en la página de internet venía todo el detalle a profundidad de proyectos y de cosas que había hecho, lo cual se me hizo muy interesante. Sobra decir que se quedó con la vacante, pero es otro tema. Es muy interesante. Entonces, hoy LinkedIn te deja hacer eso un poco más a detalle, te deja ver perfiles, te deja ver experiencia, te deja ver muchas cosas. Hagan su tarea y por favor revisen el currículum. Revisen lo que viene ahí y entiendan y tengan preguntas ya hechas antes de ir a la entrevista. Por favor, eso es súper importante. Ahora, es que tengo 200 candidatos en un día. Ok, a veces pasa y a veces tienen que entender, y eso es, la gente de outsourcing se ha vuelto muy hábil para hacer ese tipo de cosas, para entender o poder hacer el resumen rápido de los currículums. Pero seamos honestos, normalmente las personas que entrevistamos de manera directa a los que nos van a reportar, nosotros no tenemos experiencia. Entonces léanlo, porque la verdad es que no van a tener 40 entrevistas en un día, van a tener tal vez 5 o 10 y pueden leer 5 o 10 páginas de currículums y detalles, hacer notas, preparar preguntas. Hagan su tarea, por favor. Regresando al tema de la entrevista. Una vez que yo les pido que me expliquen cuáles como sus generales, en el sentido de platícame de ti, háblame de ti, dime qué es lo más importante para ti, de ti mismo que yo deba conocer. Una vez que ellos entran en experiencia, normalmente te hacen un resumen personal y un resumen profesional. Uno de los puntos muy importantes que quiero resaltar en este tema es enfóquense en la entrevista. Ya lo hice, de hecho ya tengo un podcast que habla de los niveles de escucha, muy resumido porque el tema de nivel de escucha es muy profundo, pero apliquen nivel de escucha intermedio o alto. ¿Por qué? La persona tiene que saber que los están escuchando y principalmente ustedes tienen que asegurar que están entendiendo bien lo que les dicen. Una forma de hacerlo es parafraseando. Ustedes parafrasean lo que la persona les dijo para que entonces confirmen que entendieron de manera correcta y la persona entienda o sepa que lo están escuchando, que es muy importante. Entonces, hagan ese ejercicio de parafrasear. Ok, a ver si entendí bien, lo que me dijiste es esto, esto y esto, y lo dicen con otras palabras, y con eso alineen el tema de comunicación. Hagan mucho eso dentro de la entrevista, obviamente no todo el tiempo, pero sí en lo que ustedes consideren más importante. Y una vez que hacen ese entendimiento, comuniquen o den las preguntas, para que entonces ellos puedan responder basado en lo que ustedes están esperando. Ya no están preguntando otra vez lo que dijeron, están preguntando para entender más a detalle algo o incluso para retar algo que le están diciendo en temas de opinión, en temas de experiencia. Y ahí van entrando en detalle con los puntos que están marcados en las notas que hicieron en el currículum o en lo que sí realmente quieren que la persona les dé más información. Uno de los puntos también que les sugiero mucho es que mientras están preguntando sobre temas técnicos, que es lo más común y lo más sencillo, empiecen a hacer preguntas basadas en la experiencia. Oye, como yo publiqué en el perfil, o como seguramente te comentó mi compañero en la entrevista anterior, para mí lo más importante o de los temas más importantes es la honestidad y el trabajo en equipo. Entonces, ¿qué experiencia me puedes dar o qué me puedes contar de alguna experiencia que hayas tenido basada en tema donde tuviste que demostrar o donde se puso a prueba tu honestidad y trabajo en equipo? Aquí coloquialmente, hay de dos sopas. La persona te cuenta una historia, puede ser verdadera o puede ser falsa. Aquí es muy importante y normalmente son verdaderas, pero las romantiza la gente. Y eso lo mencioné en el podcast anterior, la gente cuando somos entrevistados tendemos a romantizar el tema ¿a qué me refiero a romantizar? No hacerlo de amor, sino hacerlo bonito, hacerlo como que todo fue una historia de éxito y todo fue bonito y todo fue genial y al final terminamos caminando juntos hacia el horizonte. Normalmente tiende a hacer eso. Ustedes, puede ser que eso es algo que quieran entender y se vale, pero si no es así también explíquenlo.
digan en la misma pregunta, digan, oye, yo quiero entender, y de verdad, y pueden decírselo, y de verdad, yo quiero que me cuentes la experiencia real de lo que pasó, porque me interesa saber cuáles fueron tus tomas de decisiones, qué es lo que aprendiste y cómo lo viviste. No todos tenemos éxito todo el tiempo. Es más, nadie tiene éxito todo el tiempo. Todo mundo tenemos problemas y fracasos, muchos más de los que a veces aceptamos. Quiero entender cuáles fueron tus fracasos en ese proceso. Quiero entender cuáles fueron tus éxitos en ese proceso. Entonces, por favor, cuéntame lo más cercano posible para que yo pueda entenderlo. Es muy válido hacer esa premisa antes. Cuando lo haces después parece que lo estás atacando. Porque es, ok, ya me contaste, está bien. Ahora cuéntame lo que de verdad pasó. Y una vez me lo aplicaron a mí y sí me sacó de contexto. Obviamente fue un reto que creo que es muy válido. Pero si ustedes no quieren, no sienten cómodos haciendo esa parte de ataque o esa parte de retroalimentación o reto, háganlo desde antes. Sean muy honestos en lo que quieren escuchar. Y si ustedes notan que la persona empieza como a debrayar mucho en términos de no sé, es que, ¿qué pasó? O sea, como que parece que está armando la historia. Dígales, no te preocupes, cuéntame algo que esté mucho más cercano. No importa que no cubra con todo, pero quiero entender un poquito, quiero entender cómo tú demuestras el tema de trabajo en equipo y honestidad. Es válido. Entonces ya a la persona la sacan un poco de contexto y dice, ok, te voy a contar algo más cercano. O la persona sabe que no va a poder estar inventando cosas. Desgraciadamente hay mucha gente que inventa cosas. Entonces traten de ser muy específicos en su pregunta y traten de combinar la parte de experiencia, algo que les hayan dicho, con lo que ustedes quieren saber. No se vayan por las ramas. No empiecen a entender o no quieran explorar en puntos donde ustedes no se sienten cómodos. O en puntos donde no van a hacer sentir cómodo a la persona. O sea, hay veces que las personas, y me pasó una vez, terminan contando problemas personales. Y si ustedes, por morbo, porque no hay otra forma de decirlo, ustedes, híjole, ¿y qué le pasó a tu mamá después? O sea, no rebasen esa parte. Están ahí para entender un perfil profesional, no para entender lo que la persona siente en términos personales. Entonces, por favor, no rebasen esa línea. Manténganse en la parte profesional y manténganse, o sea, y si la persona está abierta a contarles experiencias personales para demostrar el punto al cual ustedes le preguntaron, está bien, pero no rebasen la línea de la parte sentimental personal. No se metan en su vida personal. Y si la persona se abre, ok, es su decisión, pero no la de ustedes. En la parte de conocimiento técnico, cuando pregunten cosas sean muy específicos. No pregunten, ¿y cómo funciona la máquina? No. Hagan preguntas que les dejen saber ustedes si la persona domina o no el tema. Pueden ser preguntas muy sencillas. Una vez, hace mucho tiempo, tenía una profesora que era, bueno, no era literatura, pero digamos que era algo parecido. Y nos dejaba leer libros, ¿no? Era parte del proceso de lo que nos enseñaba. Y una de sus formas de evaluar la lectura me da mucha risa, porque ella no preguntaba, no pedía resúmenes, ¿no? Hacía 5 preguntas. Eran 5 preguntas súper sencillas. Que ni siquiera tenían que ver con la trama de la historia. No tenía, o sea, si leían un resumen o si alguien se los contaba, no había forma de que supieran esas preguntas. Pero preguntaba acerca de cosas muy específicas relacionadas al libro y que no había forma de que si lo leyeron se les olvidara, porque era tan representativo que te acordabas, era parte de la lectura, era algo que te había dejado marcado, pero era intrascendente para la historia. Por ejemplo, ¿de qué color era no sé, algo? Voy a hacer un ejemplo con una película. Por ejemplo, no sé. Por ejemplo, la película de Avengers, Endgame. Creo que todo el mundo ha visto esa película. Entonces, la última película de Avengers, Endgame. Si yo le pregunto cuál es la trama, me la puede decir. Pero si yo quiero saber específicamente si la vio, yo lo que le preguntaría es, oye, ¿y qué te pareció el sonido de la camioneta de Ant-Man? ¿Cómo te pareció? ¿Y de qué tipo era? Eso no tiene que ver nada con la trama, pero es un chiste local en el cual la camioneta suena el sonido de la cucaracha. Si la viste o si la acabas de ver, te lo sabes, porque es algo muy chistoso. Entonces, si ustedes hacen esa pregunta específica, entonces pueden saber o pueden entrar un poco más a detalle en si la persona conoce o no. Para eso, ustedes deben saber del tema. Si no saben del tema, no entren en temas técnicos que ustedes no conocen, porque también de este lado se nota. Y de verdad, no se presten a que la gente piense que ustedes no saben y por lo tanto se dejen de ser atractivos a nivel profesional. Si ustedes no saben algo, díganlo.
Si lo saben, pregunten y hagan preguntas específicas con detalle suficiente que les permita saber si la persona sabe o no, o hasta qué nivel sabe. Y también pídanle que sean honestos. Hay veces que quieren inventar la respuesta. No te preocupes, no quiero que me des la respuesta si no sabes. Quiero saber hasta qué punto sabes, para yo entender si tú eres el candidato oficial o si eres el candidato que yo elijo, para saber de dónde partimos para seguir adelante. Es muy válido, pero díganlo de manera abierta. Hay muchas veces que forzamos la respuesta y a veces hasta preguntas de más y ya te diste cuenta que la gente no sabe. No los humilles, no quieras demostrar que tú sí sabes que ellos no saben. No tiene sentido. O sea, sentirte mayor o superior a alguien es un tema egocéntrico, sinceramente no tiene sentido. Entonces, la entrevista no es para eso. La entrevista es para entender el perfil de la gente, no para hacerte sentir mejor que ellos porque tú sabes más. Entonces, no caigan en eso, por favor. Y la última parte de la protección profesional. ¿Cómo preguntar eso? Sean también muy honestos y pregúntenlo. Oye, yo quiero una persona que esté aquí, de verdad, por el resto de su vida. Quiero una persona que esté aquí años, porque necesito estabilidad en mi puesto. Necesito alguien que esté por lo menos 5 años en el puesto. Tú eres la persona. Y aquí es difícil porque mucha gente a veces necesita el empleo y va a decir que sí a todo lo que le preguntemos. Pero sean honestos, para que entonces por lo menos la persona no tenga una sorpresa cuando llegue. No le prometan crecimiento profesional si no lo van a dar o si no lo pueden dar. No le prometan estabilidad si lo van a empezar a mover de un lado para otro. A pesar de que hoy tenemos la creencia de que lo atractivo en las empresas o en los trabajos es un crecimiento acelerado, no todo el mundo lo quiere y créanme, menos del 30% de la gente lo quiere. Y hay encuestas de ello, búsquenlas. Muy poca gente quiere un crecimiento acelerado o un crecimiento dinámico o brincar de un puesto a otro. Es una respuesta común de los entrevistados y de los entrevistadores, pero realmente casi nadie la quiere. Es difícil. La mayoría de la gente busca estabilidad y a veces ni siquiera ellos lo saben, pero mucha gente busca ello. Entonces, si ofrecen estabilidad, digan que ofrecen estabilidad. No prometan, o al revés. Sí, ofrecen estabilidad, no prometan que la gente va a crecer si no van a crecer. La gente se frustra y se trauma. Y por último, estén preparados para recibir respuestas. La gente, primero abran el espacio, cierren la entrevista con un comentario. Yo normalmente hago un pequeño feedback o una pequeña retroalimentación. Uno de las personas con las que me entrevistó me gustó mucho, me dijo, mira, te voy a dar un regalo de entrevista. Y me dio como pequeños tips de las cosas que yo en su momento no hice tan bien. Y lo agradecí mucho. Con eso creo que a veces entiendes como que no te vas a quedar, porque te dice lo que hiciste, entre comillas, mal. Pero creo que dar un pequeño feedback, muy, muy pequeño, sin revelar temas de entrevista, sin revelar temas de la vacante y nada por el estilo, o temas específicos del perfil, creo que es importante que den un pequeño feedback a la gente en un punto, algo que a ellos les sirva. Porque al final la entrevista te ayuda a entender dónde estás parado. Y no puedes solamente pensar que te fue mal. Tienes que saber en qué pudiste haber mejorado en ese momento. Y otra vez, normalmente las empresas grandes hacen sesiones de feedback con cada candidato, pero eso no pasa muy comúnmente. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de dar un pequeño, muy pequeño feedback en cuanto a algo, háganlo. Creo que es importante. Si la persona no lo escucha, es un tema ya diferente. Pero hagan un pequeño feedback, no más de 2 minutos, haciendo un pequeño feedback sobre algo que ustedes consideraron importante, sobre lo que les dijo. No sobre lo que son, sobre lo que les dijo, sobre la experiencia o sobre cómo trataron de ligar algo que no fue tan claro. Díganselo, creo que es muy válido. Y la otra es, ofrezcan tiempo para preguntas. ¿Qué preguntas tienes tú acerca de mí, acerca de la empresa? ¿Qué dudas tienes? Cuando las personas, y también es muy importante porque a veces las personas dicen, ¿y cuánto voy a ganar? ¿Y cuándo empiezo? O ¿cuándo? ¿Qué sigue en el proceso? Esas preguntas tú te das cuenta que no son las más importantes en ese momento, ni tampoco son las que creo que si tienes algún miembro de una empresa, de un negocio que está abriéndote las puertas para entrevistarte, pues no las debes de hacer, y eso también te da un poco de saber del perfil. Pero normalmente las preguntas más interesantes son las preguntas que tienen que ver contigo, con tu experiencia, con tu toma de decisiones, con tus valores. Y a veces hay gente que te saca de contexto. Hay gente que te dice, tienes una pregunta. Y es una pregunta tan específica, certera, cercana, como si te entrevistaran al revés y dices, wow. Y te cuesta trabajo. Hay veces que no sabes ni cómo responder porque es como de, no venía preparado. Entonces, estén abiertos a que eso puede pasar. Y creo que es muy sano porque también a ustedes los reta y pueden dar una respuesta muy honesta sobre los temas que pues les puede funcionar. Entonces, creo que eso es muy bueno. Hay veces que sabemos que la entrevista no va a jalar. Hay veces que sabemos que la entrevista ya no va a dar.
Entonces también sean muy honestos y córtenla de manera profesional. Y traten de que si ya de plano ya no hicieron clic, ya no hubo forma, ya a nivel profesional ya no pudieron empatar, entonces vayan haciendo el cierre de entrevistas. No forcen la entrevista si no es necesario. No cubran un tiempo mínimo de 30 minutos, no cubran un tiempo mínimo de 1 hora, de 15 minutos. La entrevista se va a dar y se va a ir a profundidad dependiendo de lo que ustedes busquen o de lo que ya les hayan contestado con lo que ustedes hayan preguntado. Sean muy honestos, practiquen, creo que no hay otra forma de hacerlo. Y bueno, básicamente es todo. Entonces, muchísimas gracias por escucharme el día de hoy, por verme los que están en YouTube, por verme los que están aquí en Facebook. Muchísimas gracias por todo, gracias por las preguntas, gracias por el feedback, de verdad se aprecia mucho. La semana pasada hubo un desborde bueno de feedback y de preguntas, entonces muchas gracias. Este tema de hecho salió por eso, porque hubo gente que dijo, oye, ya hablaste de esto, ahora dinos cómo entrevistar. Me gustó mucho, entonces muchas gracias por todo eso. Recuerden redes sociales, esnetamx.com es nuestra página principal, ahí encuentras todas las redes sociales, en todos lados estamos como MX es neta, o en Instagram específicamente esneta.mx. Entonces, muchísimas gracias por todo, les agradezco todo el tiempo que dan o todo lo que dedican a escucharme, a verme, etcétera, y pues muchas gracias, nos vemos la siguiente semana.